A ustedes, amigos, que siguen En Perspectiva en vivo por Tuning, YouTube o en la app de Radio Mundo para móviles, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. El éxito no es el final. El fracaso no es fatal. Es el coraje de continuar lo que cuenta. Esta frase, que pertenece a Winston Churchill, refleja el espíritu del libro Ganadas y Perdidas, del periodista y escritor Alexis Jano Ross. En esta publicación se relatan 10 historias de personalidades uruguayas de distintos ambientes, pero todas con un elemento en común: el éxito y el fracaso. ¿De qué hablamos? De experiencias que llevaron a triunfos y otras que llevaron a derrotas, como nos ocurren a todos. Y esas derrotas, en general, son las que más lecciones nos dejan. ¿Por qué buscar mostrar también las perdidas? Bueno, vamos a conversarlo a partir de este momento con Alexis Jano y sumaremos en minutos a Fernando Brum, presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, que prestó su testimonio en este libro para hablar de sus ganadas y de sus perdidas. Aquí en estudio tenemos a Alexis. ¿Qué tal? Buen día, Alexis. ¿Cómo estás? Bárbaro. No, les agradezco la invitación. Gracias a ti por venir, por hacerte un lugarcito en estos días de verano, que igual te toca licencia ahora después, ¿no? Sí. Después, posterior. Está bien. Son los del equipo de la segunda quincena. Exactamente. Bueno, ¿por qué poner sobre la mesa un libro que recoge estas experiencias? Bueno, viene de otros libros en los cuales nosotros, de alguna manera, hacíamos énfasis en lo que tenía que ver con los emprendedores o lo que nosotros llamamos reemprendedores. Hay un libro que se llama Herencia de Emprendedores, que tenía que ver con actividades que realizaron o empezaron de 1800 en adelante. Están los Bonomi, están los Castells, están los Martinelli, los Carrau, y obviamente tenían que ver con éxitos, pero también con reemprendedurismos. Y luego nos preguntamos, porque este libro está apoyado por Deloitte, nos preguntamos por Deloitte cuántos fracasos hay en el camino para llegar a un éxito. Y a veces, en Uruguay principalmente, el éxito se destaca, pero el fracaso se oculta. ¿Está bien? O sea, me fue mal, bueno, pero fue un tema, y ahí vienen todas las disquisiciones que tienen que ver con... El fracaso tiene que ver con los demás, la culpa es de los demás, yo no fui, el entorno, los competidores, todo lo que podamos imaginar. Nosotros quisimos entender por qué y hablamos hicimos una selección bastante amplia para llegar a 10, transitamos por más de 25, 30 perfiles para entender. Y llegamos a una conclusión de que de alguna manera el que entiende el fracaso como aprendizaje generalmente es aquel que realiza un modelo explicativo para entender su fracaso. ¿Se entiende? O sea, de alguna manera es ¿por qué fracasé? ¿Cuáles fueron variables propias, variables exógenas? ¿Cuáles fueron las variables o cuáles fueron los motivos por los cuales fracasé? Si eso lo entiendo bien, es posible que pueda recomponerme, aprender y no cometer errores similares, o desde el fracaso tener una mirada distinta. Ahí está la clave, entonces. Esa es la clave. En hacer evaluación de por qué fracasé y por qué no se me dio como quería. Exacto. Pero decías, en Uruguay no estamos acostumbrados a hablar de los fracasos y tendemos a echarle la culpa al otro. ¿Por qué crees que las perdidas a veces no cuentan? ¿Hay una cultura más exitista? ¿Sobrevaloramos el éxito y condenamos demasiado también al fracaso? Sí, ¿O es que también nos falta una cultura más emprendedora que está también, la cultura emprendedora está más familiarizada con el fracaso, ¿no? Sí, ahora, pero no es una tendencia más reciente. O sea, yo creo que si vamos 10 años para atrás no era tan así. Cuando uno llevaba adelante un proyecto y le iba mal, le fue mal. ¿Está bien? O sea, se destaca lo que fue mal, aunque posteriormente podría ser exitoso. Pero la gente destaca y dice, sí, pero en tal proyecto le fue mal. Y yo creo que está muy mal. Yo creo, hemos hablado con mucha gente vinculando. Por ejemplo, los créditos bancarios en Estados Unidos o grupos ángeles, que hay muchos que apoyan a emprendedores. Y si le fue mal, lo primero que le preguntan es, ¿entendiste por qué te fue mal? Si decís que no, afuera.
Porque si no entendés por qué te fue mal, es lo que decíamos recién. Entonces yo creo que esa cultura emprendedora, de que el fracaso no es un problema si sabés por qué fue, y demás, fortalece al emprendedor y fortalece a quien hace actividades. Porque, y voy a hacer una precisión, muchas veces se toma el emprendedor en general, y yo creo por error, por el que emprende temas principalmente tecnológicos. Y yo creo que no. Emprendedor es aquel que emprende un proyecto, que desarrolla un proyecto pequeño, mediano o grande. Entonces, hablando con alumnos hace el año pasado, decíamos, es un emprendedor quien tiene un carro de chorizos para sustentar su familia y que dijo que no quería ser más empleado y sale adelante y lo perfecciona y busca y coloca el carro en el mejor lugar. Sí, es un emprendedor. La gente a veces dice, no, ese no es un emprendedor, no, es un emprendedor, sí, claro que lo es. Es un hombre independiente, que se vale por sí mismo, que mantiene su familia. O sea, emprendedor es aquel que hace de su sustento a partir de un proyecto personal y logra un desarrollo, si lo visualiza de esa manera, proyectable en el tiempo. ¿Está bien? ¿Es un tema del uruguayo o es un tema cultural más amplio, digamos, más, no sé, por una raíz hispana que podamos tener, que compartamos con el resto de los latinoamericanos, esto de esconder los fracasos o de, digamos, de no aprender de estos fracasos como sí puede pasar en otras culturas? Yo creo que tiene que ver con, que quizás tenga que ver con Uruguay, pero también con otros países. Si uno va a Argentina y me ha tocado en Chile, que tenemos un contacto muy fluido, también el fracaso ciertamente se condena. ¿Está bien? Ahora, el tema es, cuando la persona que fracasa no lo oculta, lo exterioriza y lo habla, se transforma en un tipo ganador. Porque eso es interesante. Hay un evento que son la noche del fracaso, no sé cuánto, donde todos van a contar en qué fracasaron y por qué. Y se llena. ¿Por qué se llena? Porque este libro, como otros, lo hemos presentado como casos de estudio para poder comprender un proceso. Entonces, está planteado desde el lado humano, porque a mí no solo me interesa el caso en particular, sino el proceso desde la infancia o las influencias que tuvo para comprender al son entrevistas que muestran la personalidad, la historia de ellos, ¿no? De su pasado antes de emprender incluso. Antes de emprender. Entonces, cuando uno dice, bueno, cualquiera de ellos, pero cuando uno dice Álvaro Banchero, empresario de Subway, ¿cómo viene su proceso? Él tuvo un abuelo que se recibió de contador a los 42 años, que dijo, me voy a recibir. Trabajaba en la construcción, pero decía, yo soy contador, pero tengo que trabajar en la construcción. En su cabeza se había recibido. El día del recibimiento estaban su esposa, sus hijos, toda la familia. Entonces, ahí hay una pequeña muestra de, mira, hay en la familia algo que te mueve. Y su padre tenía un estudio contable, ese era su abuelo, y su padre tenía un estudio contable. Pero él es un emprendedor, es el Álvaro Banchero de Subway, de la cadena. Yo te iba a decir eso, recordemos de la cadena Subway. Esta firma tiene, hoy tú lo resaltás en el libro, ¿no? 28 locales, pero eso fue posible después de atravesar una historia muy compleja donde Banchero cuenta, llegué a no tener para pagar la luz y pagaba un mes sí y un mes no. Es terrible, pero que lo reconoce y se emocionó al recordarlo porque en el 2002 tenía 4 locales. Él dice, yo no pude calcular bien los costos y vendía muy bien, pero mis costos fijos eran muy altos, no tenía la experiencia. Y si no hubiera pasado por esa experiencia, hoy no tendría 28 locales. Lo que pasa es que él dijo un tema importante. Él en su momento dijo, yo voy a honrar mis deudas. Y le pagó a la cadena, es una cadena internacional. ¿Sabes? Sí, que hay que pagarle regalías. Regalías, ¿no? Le pagó las regalías como pudo. Y fue la propia cadena, a través de alguien que quería abrir en Argentina, que lo termina tomando y termina transformándose en un ejecutivo corporativo para América Latina, después de haber pasado muy mal. O sea, cuando digo muy mal, vendió la casa, vendió todos sus bienes para pagar las cuentas. Entonces, no es fácil eso. Es decir, él cuenta, esa es una perdida. Tuvo el respaldo de su familia, de su mujer y demás, pero podía haber quedado peor. Él tenía una pequeña granja y demás. Me dice, yo era el cajero, era el reponedor, y ahí me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta quiénes eran los verdaderos amigos, quiénes no eran los amigos, quiénes me dejaron de ver,
quienes me apoyaron en forma permanente, no con dinero, con apoyo de estoy contigo, en qué puedo estar contigo. Entonces, ese es un aprendizaje muy potente, ¿verdad? ¿Y el uruguayo tiene esa chispa para darse cuenta y aprender de ese fracaso? ¿O se hunde en ese fracaso y dice, ya marché, digamos, y no vuelve a salir adelante? Claro, ahí creo que no podemos generalizar porque depende de cada característica personal. Yo no diría los uruguayos, creo que tiene que ver con cada uno. Yo tengo ejemplos acá de quienes sí, claro. Y seguramente otros pueden decir, mirá, me golpeó tan fuerte, me deprimió, no me dejó salir adelante, y tiene un grado comprensible. Yo los ejemplos que tomé fueron aquellos que sí lo pudieron hacer porque entendía que estos casos eran realmente interesantes como para poder Sí, recordemos de desarrollar. las 10 historias, bueno, mencionamos a Álvaro Banchero, está también Marcel Birnfeld, que es investigador vinculado a la ONG Redalco, Fernando Brum, presidente de la ANI, con quien en minutos vamos a estar conversando, Gabriel Calderón, el dramaturgo y director teatral, Eduardo Campiglia, de Campiglia Construcciones, Yaisa Canzani, matemática, investigadora, Néstor Gómez Alcorta, empresario de la industria de FICE, Pablo Lecueder, de Océano FM y Radio Mundo, Andrea Roth, que es empresaria del laboratorio Apiter, y Lucía Spangenberg, bioinformática e investigadora. De alguna forma yo te iba a preguntar, tú decías, fue un proceso largo que partimos de muchos más casos y bueno, terminó quedando en estas 10 historias. Pero estas los elegiste también por sus éxitos, ¿no? Sí, y, sí. y porque el camino termina con un final feliz, digamos. Sí, por sus procesos, más que sus éxitos. El proceso que le lleva, por ejemplo, a Yaisa Canzani, que es una investigadora muy joven, que ahí tiene un hito que es un profesor del IABA, que la motiva y le dice, ¿a vos te gusta la matemática? Bueno, empecé a corregir estos trabajos. Empecé a llevarte en las vacaciones estos trabajos y decime que estos trabajos que eran de matemáticas, y ella no solo los corrige, sino sugiere y demás. Esa joven que tiene 30 y pocos años es una investigadora destacada a nivel mundial, que da clase a gente mucho mayor que ella. Y ella dice, en un momento me quedé, entre otros temas, me quedé en blanco. No podía resolver una fórmula matemática y lo que hice fue abstraerme decorando tortas por meses. Y uno dice, ¿cómo decorando tortas? Pero no es brillante. Sí, es sumamente brillante, hasta que pudo abstraerse y poder volver. Porque entender que no era un fracaso no encontrar la fórmula que estaba buscando, sino que tenía que salir del foco para ver el macro y poderlo ver de afuera. Y ahí yo creo que su valor. De alguna manera, ella dice siempre, un matemático, lo mismo dice Lucía Spangenberg, estamos permanentemente en la búsqueda del proyecto que va a salir, la investigación que tiene que concretarse, pero nos encontramos muchas veces con el papel en blanco, que si lo vemos para algunos es un fracaso, para otros es un proceso. Enseguida continuamos conversando con Alexis Jano, autor del libro Ganadas y Perdidas, aprendizajes que inspiran. Y vamos a estar sumando a la conversación también a Fernando Brum, ustedes lo conocen como presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, porque Fernando Brum tiene la particularidad de estar como de los dos lados del mostrador, ¿no? Tiene su propia historia personal como emprendedor, donde también tuvo momentos de fracaso y los cuenta en el libro, y también tiene su historia del otro lado, como presidente de la ANI, donde tiene que ayudar a muchos emprendedores, a investigadores, a científicos que se enfrentan a esta disyuntiva, ¿no? Y qué implica su éxito o su fracaso. Él recuerda, por ejemplo, en el libro que en su momento no aprobó un capital semilla para Pedido Ya, una empresa que hoy en día salió de Uruguay y está en toda América Latina. Exacto. ¿No? Sí, sí. Yo creo que los entrevistados, incluyendo a Fernando Brum, tienen la valentía de decirlo, porque muchas veces otro le hubiera dicho, lo omitiría del relato. Yo creo que Fernando Brum tiene la valentía de decirlo. Y la historia de Fernando Brum es, muchos lo conocemos o lo conocíamos desde la ANI para adelante. Es el representante de la ANI, yo creo que es un trabajo que lo hace muy bien, pero cuando uno dice la vida de él, tiene que ver con, hay una imagen que yo inicio un poco la presentación de él, que es cuando él es militante de la UJC, de las Juventudes Comunistas, llega a la casa, ve un camión del ejército y se va a la casa de un amigo, después de la casa de un amigo se va a Argentina, después se va a Venezuela y se forma en Venezuela. Termina estudiando ingeniería ya. Ingeniería en Venezuela. Y él hace una reflexión, ¿qué hubiera sido si yo no
si me hubieran Si llevado ese día, preso, sí, si ese día al pasar por enfrente y ver que estaban los militares en su casa, hubiera parado y no hubiera seguido. no hubiera seguido. Y él dice, bueno, ahí hubiera cambiado totalmente mi vida, pero de alguna manera fue una reconstrucción. Y hay otro tema que es interesante, que él es, su tío abuelo es Baltasar Brum. Y eres crítico con el tema, porque él lo llevaba a todos los aniversarios de la muerte de Baltasar Brum, que se suicida en 1973 ante el golpe de Terra, y él cuestiona el tema y dice, bueno, ahí obviamente puede haber dos visiones distintas, pero él dice, uno, ¿cuándo es útil suicidarse fue lo mejor? Claro, como que en la familia había una exaltación a ese hecho. Y él es crítico. Y él es crítico. Y él es crítico ante eso. Dice que se luchaba más de otra forma, De ¿no? otra Contra la forma. dictadura. Exacto. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando también y sumando a esta charla a Fernando Brum. Experiencias de éxito y de fracaso. Oportunidades laborales y circunstancias personales que llevaron a consolidar triunfos y también a cosechar derrotas, de esas que a veces no se cuentan, pero que sin embargo tanto enseñan. De todo eso trata el libro Ganadas y Perdidas, del escritor y periodista Alexis Jano, que contiene 10 historias de destacadas personalidades uruguayas que explican sus conquistas y también sus frustraciones. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando con Alexis Jano como autor del libro, pero también ahora sumamos al presidente de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Fernando Brum, cuya historia está reflejada en este libro. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, un gusto saludarte. Buen día, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Hola Alexis, ¿cómo andás? Hola Fernando, buen día. Buen día. Recién ya comentábamos algo de tu historia, de lo que se cuenta allí en el libro concretamente, de lo que fue tu juventud como militante, cuando saliste del país por la dictadura, ¿verdad? Y demás, y cómo ahí se jugó parte de tu destino en lo que podrías emprender después, ¿no? Pero ahora, Felipe, tenés preguntas respecto a luego, a cuando regresó quizás de Venezuela. Exacto, porque bueno, trabajaste luego en emprendimientos vinculados a la informática y telecomunicaciones. ¿Esa cuenta como una ganada para ti? Bueno, mira, cuenta como una ganada por toda la experiencia que se adquirió en esos proyectos, y cuenta como una pérdida porque en definitiva el producto que nosotros generamos era un producto que no estuvo en la línea de cómo venía la tecnología. Es decir, nosotros el producto más importante que generamos fue la central de datos Urupac. Exacto, junto con Antel, ¿no? En la empresa Interfase. Fines de los 80, principios de los 90. Bueno, pero resulta que nosotros lo que implementamos fue una central de datos de acuerdo a las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y ya en esos años estaba toda la revolución de Internet y los protocolos de Internet que finalmente fueron los protocolos que se impusieron. Entonces hicimos una hermosa central de datos que no sirvió para nada. O sea, sirvió por algún tiempo, pero rápidamente quedó obsoleta, ¿no? Y lo más importante de todo ese trabajo fue la experiencia que un equipo de gente logramos, ¿no? De ahí salió mucha gente. Yo qué sé, hoy el secretario ejecutivo de la agencia trabajó ahí, la gente de Montevideo.com hizo sus primeros trabajos ahí. Juan Grompone. Juan estuvo, la fundadora del Centro de Ensayo de Software también trabajó ahí. Juan era el director general, era el dueño de la empresa, y estos otros que te estoy mencionando éramos los técnicos que trabajamos directamente en el proyecto. Entonces cuenta como ganada por toda la experiencia y cuenta como perdida porque en definitiva la falta de inserción internacional que teníamos nos hizo desarrollar un producto que ya no estaba en la ola, ¿no? Nos caímos del mapa muy rápidamente. Claro. Fernando, años después,
también te vinculaste con la empresa CCC del Uruguay, ¿no? Del cardiólogo Orestes Fiandra, que se dedicaba en un principio a la importación de marcapasos y luego les planteó que se hicieran acá, que los hicieran ustedes, tú como uno de los integrantes del equipo. Y hasta ahí uno puede decir, bueno, es una ganada, pero incluso en esa experiencia también tuvieron pérdidas, ¿no? Que las relatás en el libro. ¿Podés comentarlas? Sí, mira, esa experiencia fue súper interesante. La empresa CCC de Uruguay, la empresa de Orestes, en un principio ensamblaba marcapasos, o sea, compraba kits donde venían todas las piezas, y acá lo que se hacía era la parte de ensamblaje mecánico, que no hay que despreciarla para nada porque es realmente muy compleja, toda la tecnología del titanio, de las resinas epoxi, etcétera, etcétera. Ocurrió un hecho muy particular, lo que se llama una ventana de oportunidad así de libro, que fue a principios de los 90, que el modelo nuevo que el proveedor planteaba realmente no funcionaba, y en ese momento con el ingeniero Arzuaga nosotros estábamos haciendo el testing, estábamos haciendo el testeo de ese modelo que había desarrollado la empresa Exonix de Estados Unidos, y en un momento le dijimos al profesor, mire, esto no anda del todo bien, esta tecnología a nosotros nos parece que está obsoleta, nos parece que ahora hay que usar esta otra tecnología, y Fiandra, me acuerdo como si fuera hoy, levantó la cabeza, nos miró y nos dice, ¿y ustedes se animan a hacer esto? Y nos miramos con Julio y dijimos, y bueno, sí, nos animamos. Y unos meses después tuvimos el primer marcapaso diseñado completamente acá, o sea, hicimos la electrónica, hicimos el software, y bueno, fue el primer implante en el año 94, y por supuesto llamábamos todas las semanas para ver cómo estaba la señora, que fue la paciente, claro. Una señora que anduvo todo muy bien, por suerte, ¿no? Pero teníamos un susto impresionante. Pero después en la empresa desarrollamos muchos productos que no anduvieron, e incluso tuvimos un intento de internacionalización en el año 95, cuando fue el Congreso Mundial de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca en Buenos Aires. Desembarcamos, pusimos un stand, hicimos un esfuerzo económico enorme, no teníamos experiencia. Pero iban con todas las expectativas, ¿no? Porque era un producto que lo tenían probado, que era más barato, ¿no? Un producto que andaba fenómeno, un producto mucho más barato que la competencia, que duraba mucho más que la competencia, y bueno, veníamos con el viento de la camiseta y no vendimos ni medio. O sea, todo el mundo nos miraba de costado como diciendo, ¿y estos fantasmas quiénes son? Y ahí aprendimos todo el tema de la certificación, porque nos decían, bueno, ¿y ustedes quién lo certifica? Y nosotros en ese momento no sabíamos ni siquiera lo que era la certificación, con toda la profundidad del tema. Nosotros decíamos, no, esto lo testeamos, así, tenemos todo esto. No, pero tiene que ser un tercero el que verifique todo eso. Que ustedes me digan que lo hacen, a mí no me quiere decir nada. Y bueno, y a la vuelta de eso, con ese golpe tremendo, sobre todo el golpe al ego, ¿no? Salimos a aprender, y bueno, por el año creo que fue 98, por ahí, no sé si fuimos la primera o la segunda empresa uruguaya que tuvimos la certificación ISO 9000. Más acá en el tiempo, en el año... Tuvimos que traer un experto español para que nos ayudara, porque no había nadie acá que supiera de ISO 9000. Claro. Pero ese fracaso en ese momento de no poder vender ningún marcapaso en ese momento les permitió dar ese otro salto, ¿no? Que después resultó también fundamental. Nos pegó un sopapo tremendo. Y bueno, el problema de esos sopapos es que tenés que tener, digamos, el espíritu y también la suerte de entenderlos y de aprender, porque a veces te pegan sopapos y no entendés por qué. Y entonces ahí quedás en una situación que realmente se complica. Pero cuando vos entendés por qué fue el fracaso, ese aprendizaje es muy importante, y es más importante que incluso que si te va bien, porque si te va bien no te preocupás demasiado por lo que estás haciendo, porque vas con la ola, ¿no? Claro. Pero si la ola te revuelca, bueno, ahí te parás, te curás un poco las magulladuras y decís, bueno, ¿por qué me tiró la ola? ¿Qué fue lo que no anduvo, no? Y ahí buscas las famosas lecciones aprendidas que aparecen en todos lados. Parece una pavada, hay que sentarse y hacer lecciones aprendidas, pero no es nada fácil. Recién hablábamos con Alexis un poco de por qué en Uruguay
no se cuentan tanto las pérdidas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué crees que eso no se da? Que solo valen las ganadas y que nos cuesta reflexionar a partir de las pérdidas, de las derrotas. Bueno, a nadie le gusta contar las pérdidas hasta que estás en una etapa, digamos, en la que empezás a tratar de ayudar y que con tu experiencia le puedas contar algo a la gente y darle ánimo en esos momentos. Acá se hace un evento que se hace todas las noches, se hace todos los años, que se llama el Fuck Up Night, sí, que es justamente gente relativamente exitosa que va a contar las pérdidas. Yo tuve el honor de ser el que abrió la primera edición del evento, fui el keynote speaker y conté un montón de anécdotas del mundo de la tecnología, de cosas que nos habían salido mal, ¿no? Entonces, este evento es muy útil, tiene continuidad, o sea, se ha seguido haciendo muchos años. Ahora, ¿por qué nos gusta contar las pérdidas? Yo creo que a nadie le gusta. Hay algunos temas culturales que creo que vienen cambiando. Hoy, cuando, por ejemplo, en la agencia, cuando viene un grupo de gente con un proyecto y nosotros miramos los antecedentes, a veces tienen como antecedente un proyecto anterior que fue financiado y que fracasó. Cuando hablas de la agencia, perdón, para los oyentes que se están reenganchando, de la ANI estamos hablando, ¿no? Porque ahora pasamos a tu otra etapa, ¿no? Como quien está del otro lado del mostrador y le llegan iniciativas y ahí se juega también la suerte de esos emprendedores, ¿no? Mira, en la ANI, por suerte, nosotros llegamos a un método de selección de proyectos que es una copia del método de evaluación del mundo académico. O sea, en el mundo académico los proyectos y los trabajos se eligen, se seleccionan y se critican entre los pares, ¿no? Se llama la revisión entre pares. Bueno, nosotros hicimos lo mismo para el mundo empresarial. Entonces hay dos comités. Un comité que es el comité de empresas, que está formado justamente por empresarios. Algunos empresarios retirados, pero otros empresarios en actividad, especialistas por área, que cuando viene un proyecto opinan, lo desmenuzan, a veces se contrata a un experto para que haga un informe independiente, a veces no, y es ese comité el que le hace una recomendación al directorio de la agencia. Y cuando se trata de un emprendimiento es lo mismo, hay un comité donde hay emprendedores, algunos que todavía están emprendiendo, otros que son ex emprendedores, otros que les fue muy bien, otros que se salieron del mundo de ser emprendedores y ahora son consultores. Entonces, de vuelta, se evalúa entre pares, entre gente que vivió la misma experiencia. Entonces, eso es lo que va como recomendación a directorio, y directorio en el 99,9% de los casos apoya la sugerencia del comité. Y estos comités, efectivamente, no penalizan los errores pasados. Ahí está, eso estabas contando cuando te interrumpí yo, perdona. Decías, hay veces que se presenta un proyecto y que uno ve que la persona tiene antecedentes donde fracasó anteriormente. Bueno, y eso no se penaliza. Y no se penaliza por dos cosas. Una, porque desde la agencia nosotros le hemos dicho al comité, creemos que no se deben penalizar los errores pasados, salvo, por supuesto, que sea un error no de haber visto mal el mercado, no de haber olfateado mal el mercado, sino de no haber hecho las cosas y no haber cumplido los plazos, ¿no? Eso es una cosa totalmente diferente. Una cosa es la gente que fracasa porque no trabaja bien, otra cosa es que la gente que trabaja simplemente porque trabaja muy bien, pero que es difícil, ¿no? Si realmente leer el mercado es bien complicado y muchas veces la tecnología uno trata de hacer algo que después no resulta tan exacto como pensaba, ¿no? Entonces, en esos casos el comité no penaliza para nada los fracasos, entre otras cosas porque los integrantes del comité ya les pasó, porque son emprendedores que a veces fueron a un mercado y les pasó como a mí, que se dieron la cabeza contra un muro y el mercado no lo leyeron bien y tuvieron que volver con el rabo entre las piernas, todos machucados, a tratar de sentarse de vuelta y entender, bueno, este mercado cómo era, por qué me equivoqué, por qué no anduvo, cómo tengo que cambiar, ¿no? Claro. Y bueno, y esos comités formados por gente que viene del palo son, creo que, el mejor antídoto contra esto de estar penalizando, que el que perdió una, después no le damos otra oportunidad. Todo lo contrario, ¿no? El que perdió una probablemente aprendió y cometa menos errores que el que todavía no perdió ninguna, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos proyectos que fracasan en la ANI? Digamos,
¿Qué tan frecuente es que un emprendedor, por ejemplo, que fracasa, vuelva a intentarlo? No, es bastante frecuente, sí, es bastante frecuente. No tengo ¿Y qué se números, hace también con esos? Decís, no tenés números, pero ¿qué se hace con esos casos? ¿Qué lección se toma después? Cuando vuelve a intentarlo, normalmente en la jerga hay una expresión que se llama pivotear. Pivotear es vos tenés una idea, llevas adelante lo que se llama el producto mínimo viable. O sea, haces un prototipo, haces algo lo más chico posible, lo que te cueste lo menos posible, pero que te permita ir al mercado rápidamente, ¿no? Es decir, vamos a meternos en el agua, a ver cuál es la temperatura del agua. Vos salís al mercado, si el mercado no te responde, bueno, entonces vas a parar, vas a pensar y vas a tratar de identificar qué es lo que anduvo mal en tu estrategia. Y a veces lo que anduvo mal es tu producto, que tu producto vos lo pensaste porque creíste que el mercado era de una manera y el mercado resultó de otra. Y reformulás tu proyecto con la tecnología que conocías, con los medios que tenías, como que te reinventás. Eso en la jerga se llama pivotear. Y es posible, si viene una empresa que tiene un proyecto y por la mitad del proyecto viene y dice, mira, nos pasó esto, vamos a pivotear y queremos ir ahora por este otro camino. Y bueno, el comité opina y a veces se le dice que sí, a veces se le dice que no. El caso contrario fue el de la empresa Pedido Ya, que comentábamos hace un ratito acá. Yo los escuché, no fue tan así. A ver, ¿cómo fue? No, yo estaba en el comité de selección en ese momento y a mí no me gustó el proyecto, pero el proyecto fue aprobado, no es que no fue aprobado, el proyecto fue aprobado. Ah, no, sí, está claro, el proyecto fue aprobado, pero tú votaste en contra. Claro, fue aprobado y por suerte no me hicieron caso. No sé, claramente yo estaba totalmente equivocado y los compañeros del comité tenían razón. Y bueno, y eso, fíjate que fue en el año 2008, un capital semilla de $20.000 a 3 muchachos que no habían terminado la universidad todavía y que traían una idea que bueno, no había. Y acá hay un caso bien interesante en cuanto al pivoteo. En este ejemplo, lo que pivoteó fue la tecnología. Es decir, la primera versión de Pedido Ya no estaba orientada a celulares, sino que estaba orientada a notebooks, a computadoras de escritorio, y el objetivo principal no era la casa de la gente, sino que eran las oficinas al mediodía. Entonces, y eso al principio no anduvo. Lo que pasa es que después vino la revolución de los celulares. Acuérdense que el smartphone es de fines del 2007, ¿no? Es decir, empieza a agarrar, a subir la ola en el 2008, 2009, y ellos muy inteligentemente cambian la estrategia, se suben a la ola de los teléfonos inteligentes y bueno, fíjense dónde están hoy. Que claro, realmente fue un pivot apoyado en los cambios tecnológicos y que supieron manejarse. Esta imagen de la ola yo últimamente la uso bastante y a mí me gusta decir que la ANI nosotros lo que tratamos de hacer es ayudar, hacemos tabla de surf. La ola la tienen que surfear los emprendedores. Nosotros lo que hacemos son tablas de surf. O sea, le damos alguna herramienta y bueno, y después tienen que surfear la ola, pero los que tienen que surfear la ola son ellos, no nosotros, ¿no? Nosotros, a veces digo, estamos en el negocio de hacer tablas de surf. Claro. Les hago una pregunta a los dos a partir de un mensaje que nos llega de Pablo. Dice, hola, buen día, soy emprendedor. Tuve deudas en un banco cuando fui al Brow me pidieron otras garantías que no se piden normalmente. Es muy difícil cuando uno se equivoca volver a empezar con los bancos. Lo traigo porque más allá de esto que venimos comentando, de la importancia de charlar sobre cuando uno fracasa y qué es lo que hizo mal y reflexionar sobre lo que hizo mal para emprender un mejor camino, la duda es en la práctica, más allá de exteriorizarlo y de que la gente entienda el fracaso. ¿Se puede? ¿Es fácil volver a empezar cuando se dan este tipo de situaciones como la que plantea Pablo, ¿no? De la vida real, de que, bueno, bárbaro, pero fracasaste, pero te quedó esa especie de antecedente, entonces para ir a la práctica, cuando necesites ir a pedir un crédito, el banco de alguna manera te va a condenar por ese fracaso. Sí, el banco te va a condenar. El tema acá es entender los instrumentos adecuadamente. Los bancos, el negocio de los bancos son los negocios financieros y el negocio de los bancos es financiar y engrasar la maquinaria del sistema, sobre todo en operaciones existentes. Es decir, el banco viabiliza un negocio existente
hay que ir con ciertas garantías, hay que ir con un plan de negocios adecuado. Los bancos no están en el negocio del riesgo. Y no están en el negocio del riesgo no porque los bancos hayan decidido, o de repente algunos sí, pero no van porque no pueden estar. O sea, por normativa bancaria, un banco no puede invertir en una empresa como capital de riesgo, porque el banco en definitiva es el administrador del dinero de sus depositantes. Entonces, el depositante cuando pone el dinero en un banco, no quiere tener el dinero bien guardado, es decir, no quiere que ese dinero se ponga en algo riesgoso. Entonces los bancos lo que están obligados por la propia naturaleza a los bancos. Entonces lo que hay que ir a buscar, cuando tenemos un emprendimiento de esas naturalezas, hay que ir a buscar otras fuentes de financiación. Que pueden ser los fondos de inversión, que hay algunos, puede ser la agencia, que tiene programas para emprendedores y tiene programas para empresas, puede ser la ANDE, que es la Agencia de Desarrollo, que tiene para pequeñas empresas. Es decir, hay que buscar otro mecanismo. El banco no es el mecanismo adecuado, y no es el mecanismo adecuado por diseño. Es decir, el banco está diseñado para no correr riesgo con la plata de los depositantes. Alexis, te consulto para terminar, para redondear. Bueno, a partir de lo que rescatás de la historia de Fernando y de la de los demás emprendedores, ¿cuál es la importancia qué reflexión podés hacer a partir de la importancia de contar esta otra cara a veces del éxito, ¿no? Que es que antes hubo pérdidas? Sí, yo creo que uno de los temas importantes es la resiliencia, lo que de alguna manera es el volver a empezar con la experiencia de que no se tenía cuando se empezó un proyecto. Que si uno toma un denominador común, todos ellos, investigadores, quienes han trabajado en empresas y demás, cuando fracasaron o pasaron por situaciones complejas. Yo voy a poner un ejemplo muy breve de uno de los entrevistados, que es Gómez Alcorta. Gómez Alcorta es el director, el dueño de FICE, que es la principal productora de cloro. Llegó un momento que el tema eléctrico significaba un 70 o más % de, significa hoy en la empresa, pero los costos de UTE se le habían disparado. Él fue a pedir en distintas oportunidades el tema de poder bajar esos costos como gran consumidor. Llegó un límite en el cual UTE le dijo que no podía seguir, y él puso su campo, sus propiedades, todo. Fue a hablar con el sindicato y le dijo lo que había hecho, lo cual ganó una gran credibilidad. Y fue a la empresa, 140 empleados, a decirles que iban a hacer seguros rotatorios hasta poder llegar a un equilibrio. En eso él no lo ve como un fracaso. Él dice, yo lo que hice podía haber sido un fracaso, pero puse todos mis bienes en lo que yo creía. A la larga, luego la ministra Cosé entiende el tema y surge un decreto que no es solo para él, es para los grandes consumidores, donde hay una baja importante para poder equilibrar el negocio, y hoy es una empresa exitosa que está proyectando con un proyecto Omega, un proyecto de larguísimo plazo. Entonces yo creo que la resiliencia y creer en sí mismo, creen que pueden salir adelante. Yo te decía al principio, cuando hicimos el listado con Deloitte, hicimos un listado muy amplio, y lo que más queríamos encontrar en perfiles, como puede ser el de Fernando, puede ser el de Lucía Spangenberg, o Canzani, o un empresario, es haber quedado en situaciones complejas, pero no haberse rendido ante la posibilidad de un desarrollo personal. Y insisto en el modelo explicativo de por qué llegaron lo que llegaron y poderse explicarlo. Porque bien decía Fernando el tema de los bancos, pero si uno va a la ANI o va a ANDE y dice, ¿esto por qué fracasé? Y acá tengo el nuevo proyecto, pero lo entendí, ¿por qué fracasé? Es ciertamente probable que tenga o obtenga un capital semilla para poder seguir adelante el proyecto o reforzarlo una vez que fue reformulado. Alexis Jano, autor de Ganadas y Perdidas, Aprendizajes que Inspiran, en colaboración también con la consultora Deloitte, y Fernando Brum, presidente de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Gracias a los dos, un placer tenerlos por acá y escucharlos a partir de esta experiencia del libro y de las historias, por ejemplo, como la de Fernando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Fernando, chao, chao. Chao.